Hola amigos de Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy les voy a compartir un dulcero muy sencillo, unos pantalones de Santa. Como pudieron ver en la introducción del video, no es un invento mío, ustedes pueden haberlos visto en muchas páginas, pero en esta ocasión quiero enseñarles cómo lo haría yo, ¿sí? Qué implementos o qué técnica de pronto diferente, o puede ser hasta más fácil o más difícil que otros que hayan visto, pero aquí les voy a compartir cómo lo haría yo. El material que voy a utilizar, este es fieltro, del que es acartonado, del que es duro, pero también sirve foamy o goma eva, ¿listo? Cualquiera de los dos materiales pueden utilizarlos. A mí me queda más fácil este material porque lo tengo en color rojo, negro y blanco. Y el foamy sí voy a utilizar una pieza de 4x3 de este escarchado, que me parece muy lindo, que le da un tono espectacular a los proyectos navideños. 2 tubos de cartón de esos que vienen dentro del papel de baño, del papel higiénico, y si no tienes de estos, los del papel de cocina también sirven. Tienen 8.5 de largo, y hay que de pronto tener en cuenta que depende de la marca, a veces estos rollos vienen un poco más delgados o un poquito más gruesos, ¿sí? En cuanto al grosor de la parte interna, por decirlo así. Necesitamos silicona caliente, tijeras, regla, una almohadilla de corte cuando estamos cortando esto. Si van a utilizar bisturí, yo algunas piezas las corto con bisturí, otras con tijera. Me gusta con bisturí porque queda muy exacto, ¿sí? Quedan rectas las piezas, y con tijera de pronto piezas que sean más pequeñas para evitar cortarme. ¿Listo? Entonces estos son los materiales que voy a utilizar. Recuerda que si vas a trabajar con niños, ellos sí solo deben utilizar silicona líquida y tijeras punta roma, ¿está bien? Para que puedan cortar. Esta es una pieza que corté de 15 centímetros por 9, y es la pieza que corresponde a la parte interna del tubo de cartón, porque en esta ocasión lo voy a forrar. Entonces miren, así queda. Y ahora lo que voy a hacer es, con un poquito de silicona, lo voy a pegar para que quede fijo en la parte interna. ¿Sí ven cómo queda? Porque como es acartonado de este fieltro tieso, inmediatamente toma la forma. Bueno, ya los tengo cubiertos. Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerles las bases, ¿no? Porque la idea es poner dulces o galletas o lo que sea en la parte interna. Entonces necesito que quede algo en la base. Como yo estoy utilizando este fieltro que es duro, no necesito sacar una pieza de cartón. Si fuera el que es más delgado, o si fuera foamy, sí es posible sacar primero una pieza de cartón, sacamos la pieza de cartón y luego pondríamos la del foamy o el material que estemos utilizando. Aquí lo que voy a hacer es poner pegamento en la base, lo voy a pegar, espero a que seque muy bien y luego corto el exceso. Bueno, luego de haberlos cubierto por dentro y por fuera, entonces ahora necesito algo que tape lo café, el color natural del tubo. Entonces corté piezas de casi 18 centímetros, este de 17.8 por 9, 2 piezas porque son 2 tubitos de cartón, y lo voy a pegar por todo el contorno. Voy a intentar siempre donde se hizo la unión en la parte interna, hacerlo también por la parte externa, o sea que las imperfecciones queden siempre en el mismo sitio. Y si de pronto está sobrando un poco de fieltro, pues lo puedo cortar antes de empezar a pegarlo. Aquí por ejemplo en mi caso me quedó un poquito grande, como unos 3 milímetros, entonces se los voy a quitar y lo empiezo a pegar.
Bueno, ya quedaron totalmente cubiertos. En la parte superior le hacemos un poco de fuerza, por decirlo así, para que pegue, y el exceso de silicona o esos hilos de silicona se los quitamos y ya queda bien. Listo, ponemos la silicona que nos haga falta también. Y ahora corté dos piezas, y estas piezas miden 18.8 por 2 centímetros. Corté dos. Listo, esta me falta cortarla porque también es importante medir. Entonces poner la pieza, que está en la parte baja del vestido, poner la pieza, medirlo. Si nos calza, perfecto, pero si nos sobra, entonces es mejor quitar ese exceso. Listo, entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, ya los trabajé, ya los pegué. Ahora necesito unir las dos piezas porque es como si fueran las mangas del pantalón. Entonces donde se hicieron las uniones, allí es donde voy a poner el pegamento, la silicona. Los voy a juntar, sostengo bien hasta que seque y sigo trabajando. Bueno, aquí voy con mis pantalones, ahí van secando, y estas son dos piezas que corresponden a los tirantes, cargaderas, ¿sí? Eso tienen nombres diferentes, depende del país, y los corté de 1.5 por exactamente 22 centímetros. Listo, si quieren lo ponen más largo, más corto, esto ya va por gusto. Si quieren que sean cruzados, yo los voy a poner normalitos, así como las cargaderas, digamos así, normalitas, así solamente en cada lado. Si quieren las pueden cruzar, lo que les decía, pero lo que pasa es que yo lo voy a dejar así porque como dulcero sirve, pero si ustedes quieren ponerlo como portalápices o como algo, nos queda mejor con las cargaderas así derechas. Listo, entonces lo voy a pegar con un poquito de silicona. Listo, ya secó. Y ahora corté una pieza de 33 centímetros por 2. Sí, 33 por 2. Este va a ser el cinturón. Yo normalmente tiendo a esconder la unión del cinturón con la pieza de foamy, la que hace como la hebilla. Ustedes miran si lo hacen igual o si lo esconden de pronto en la parte de atrás, así por este borde lo podrían hacer, pero yo los voy a pegar derechos, 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 para que aquí me quede como la esta de que es un cinturón. Listo, y la hebilla es la que se encargaría de tapar la imperfección de los dos tubitos, de que no es una sola pieza sino que son dos. Listo, la hebilla, como les dije al principio, de 4x3, 4x3, y en la parte interna lo que hice fue marcar 1 centímetro para quitar la pieza del centro, con 1 centímetro a todos los lados, y nos queda así la hebilla. Entonces voy a empezar a pegarla. Primero voy a pegar el cinturón, listo, y luego pegaría la hebilla.
Bueno, ahora pego un poquito de silicona a los lados así, para que no se vaya a desbordar, por decirlo así, y lo pego sobre el fieltro negro. Bueno amigos, y así quedó entonces el dulcerito. Miren que la misma pieza de fieltro negro me ayuda a sujetar también las cargaderas. Entonces ahí puedo poner los dulces que yo prefiera, los dulces que yo quiera, y los más seguros que a los niños o a los invitados les va a encantar. Ustedes pueden ponerle los dulces que más les guste. Por ejemplo, estos bastoncitos que son muy famosos en estas fechas, los bastones de caramelo. Lo ponen allí adentro y esto se los obsequian a los niños. Por ejemplo, en Colombia en las novenas navideñas es genial, o de pronto en México en las posadas o en las fiestas donde ustedes de pronto quieran compartir un detalle. Este puede ser también para aquellos niños a los que les ponen actividades escolares para hacer con material reciclado. Ya saben que pueden utilizar las piezas de cartón, forrarlo en foamy o en fieltro, y este es el trabajo final. Espero la verdad que les guste, que sea de ayuda, que lo pongan en práctica. Ya saben que este trabajo originalmente no es de Artemaníacos, es una idea que tomé, me pareció linda y quise compartirla con ustedes. Recuerda regalarnos tu me gusta, es una manera de apoyar mucho nuestro trabajo. Suscribirse allí en el botón rojo, que es totalmente gratis. Comenta por favor para saber qué tal te pareció la idea, y comparte que eso nos ayuda también muchísimo. Bueno, me despido por hoy. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Artemaníacos con Lili y Sam. Hasta pronto.